Bienvenidos a Gracias por tu servicio, el podcast con la intención de hablar sobre los temas relevantes de los militares, veteranos y veteranas de Puerto Rico. En el episodio de hoy estaremos conversando con Cali Ramos. Bienvenido a un nuevo episodio de Gracias por tu servicio. En el episodio de hoy estaremos dando inicio a una nueva serie dedicada a la historia, sacrificio y memoria de nuestros veteranos de Vietnam, titulado Voces de Vietnam. En este primer episodio tenemos el honor de conversar con Cali Ramos, un veterano puertorriqueño cuya historia representa resiliencia, sacrificio y hermandad. Nacido y criado en Manatí, Cali decidió ingresar al ejército de los Estados Unidos a los 18 años con la esperanza de aprovechar los beneficios educativos al regresar de su servicio militar. Sin imaginarlo, terminaría formando parte del infame Lost Platoon, inmortalizado en el libro We Were Soldiers Once and Young, una de las narrativas más impactantes sobre la guerra de Vietnam. Durante su servicio, Cali recibió importantes condecoraciones militares, incluyendo el Bronze Star con V-Device, un Purple Heart, el Presidential Unit Citation y el Republic of Vietnam Gallantry Cross Unit Citation with Palm Device. Más allá de su trayectoria militar, también alcanzó logros académicos al obtener un bachillerato en Administración Comercial con concentración en Contabilidad y Auditoría. Pero quizás uno de sus mayores orgullos es su familia. Cali ha compartido 58 años de matrimonio junto a su esposa Lucy. Juntos han formado una familia con un hijo, 2 hijas y 4 nietos, quienes han sido una parte fundamental de su vida y legado. En este episodio de Voces de Vietnam, escucharemos no solo la experiencia de combate de Cali Ramos, sino también la historia humana detrás del uniforme, las heridas invisibles, el regreso a casa y la importancia del amor familiar para seguir adelante. Me gustaría que nos hablaras un poco acerca de tu experiencia inicial en el servicio militar, por qué decidiste entrar y cómo fue ese proceso antes de llegar a Vietnam. Ok, te explico. Yo me gradué de escuela superior a los 16, 17 años por ahí. Estudié un año programación de computadora. Estamos hablando de 1963. Entonces, una vez terminé, era un curso de un año, pues cumplí los 18 años y como el ejército era obligatorio, había que inscribirse. Me inscribí en el servicio selectivo exactamente el mismo día que cumplí los 18 años y el mismo día que me graduaba de ese curso que estaba cogiendo, ¿verdad? Entré en el 1964, de ahí pues estuve 2 meses en Buchanan cogiendo training, estaba en inglés y PT. Entonces de ahí pues al concluir esos 2 meses nos dieron unos exámenes y los que pasaron pues los mandaban a Fort Jackson. 9 de diciembre ya fuimos volando a Fort Jackson para coger training básico allá. Una vez cogí training básico, luego pasé a Fort Benning a coger training avanzado de infantería. Fui clasificado infantero. Luego cogí otro training del asalto aéreo porque estaba en la división de aerotransportada, caballería. De ahí terminamos ese training de asalto aéreo. Raro, no sabíamos. Parece que ya habían planes de que iban a mandar esa división a pelear a Vietnam. Pero sí, terminamos ese training de asalto aéreo y un sábado por la mañana llamaron a reunión y nos dieron la noticia de que la división completa iba para Vietnam a pelear a la guerra. De ahí pues me dieron 7 días de pase, vine a Puerto Rico a despedirse uno de las familias sin la familia saber nada tampoco. Pues estuve esos 7 días acá, regresé y al otro día salimos en barco para Vietnam. El barco que yo iba se llamaba Maurice Rose y era un barco rústico, tenía unas camitas así y abanicos. Pues estuvimos 30 días navegando para llegar a Vietnam.
Y llegamos a Vietnam una noche como a las 12 de la noche. Ese barco se quedó mar adentro. Y pues al otro día nos sacaban en barcaza y nos tiraban a la orilla de una playa. Y de ahí pues esperaban que hubieran ataques. Gracias a Dios no hubieron ataques, sí se escuchaba el tiroteo allá de la artillería y eso, ya disparando allá, ¿verdad? Pues de ahí nos fueron volando para Anqué, que era donde iban a situar esa división, en la provincia de Anqué. Llegamos a aquello allí, era un desierto prácticamente, era un llano así, había como una montaña. Pues ahí nos ubicaron y fuimos montando las casitas, ¿verdad? Tú ibas con otro compañero, montaba por los... Sí, los half tents, como le exacto. decía. De ahí pues empezamos entonces a hacer terraplenes y hacer guardia por la noche. Era una oscuridad total. En ese sitio no había luces ni nada, era una selva. Y por la noche se formaban unos tiroteos por el mismo viento y la oscuridad de la noche. Alguien disparaba y todo el mundo seguía loco disparando, ¿verdad? Tuvimos fácil como 2 meses preparando el sitio, montando casetas, preparando lo que iba a ser el comedor en conjunto, ¿verdad? Todo el mundo aportaba. O sea que ustedes llegaron ahí y no había absolutamente nada. Ustedes estaban levantando todo desde cero. Todo de cero, haciendo terraplenes, se trabajaba mucho, ¿verdad? Y no salíamos a misión. A esos 2 primeros meses no se salió a misión, ¿verdad? Decía, bueno, si esto es así, pues. Como ya los 2 meses y medio, los 3 meses, surge una misión para un sitio que se llamaba el Happy Valley. Nos dijeron, ahí pueden haber tropas enemigas. Nos volaron para allá, tuvimos como 10 días por el monte, caminando y siguiendo el batallón que yo estaba, porque eran 4 batallones. Pero el batallón que yo estaba, que era el segundo de 7 de caballería, eran los que estábamos en esa misión específica. Fuimos y tuvimos como 10 días, solo le dieron un tiro a 2 soldados en las piernas, sniper. Y llegamos hasta lo último de aquellas montañas, era como un río así, llegamos a un sitio que ya no podíamos pasar porque eran unos farallones lo que había ahí. Y de ahí pues a los 10 días nos vuelan de regreso a la base otra vez, a Anqué, para entonces limpiar los equipos y preparar las armas de nuevo y equiparse uno. So, lo que estaban haciendo era más o menos como un recon del área. Como una inspección de toda esa área. Sí. Pero no encontramos fuerzas enemigas. Sí, como te dije, el par de tiros que le dieron a los de los soldados. Volvimos, como a las 2 semanas surge otra misión. Y te estoy hablando ya de como principios de noviembre del 64, perdón, del 65. Yo entré en el 64 y fuimos a Vietnam en agosto del 65. Noviembre del 65, pues a principios de noviembre surge otra misión para un área que le llamaban Bon Son. Estaba ya casi con el borde de Camboya y se esperaba que hubiese muchos enemigos en esa área, era lo que se comentaba, ¿verdad? Que iban a haber tropas enemigas. Y llevamos como 10 días, no establecimos contacto con tropas enemigas, porque tuvimos noche y día. Por el día uno camina y camina y camina por dentro del monte. De ahí ya un domingo regresábamos para la base de nuevo porque no habíamos hecho contacto. Ese sábado por la noche nos llevaron a lo que le llaman un airstrip, que era donde llegaban los caribuses, los aviones. En ese campo ahí, el batallón completo lo situaron ahí. Duerman esta noche, nos dijeron. Mañana regresamos a Anqué, a través de los Chinooks, que eran los que transportaban a uno, y los helicópteros. Pero ¿qué pasa? Que como ese domingo, era como las 10 de la mañana, vino una información de las mismas autoridades militares de que habían unas infiltraciones en el borde de Camboya. Estamos hablando del 14 de noviembre del 65. De ahí surgió una nueva misión para el borde de Camboya para ver qué pasaba con esas infiltraciones que decían que había. Con la mala suerte, estamos hablando que eran como 20 helicópteros. Yo salí en los primeros helicópteros que salieron a volar por esa área. Ya habían encontrado las mismas autoridades militares de nosotros, lo que le llamaban un claro. Entonces ahí había la hierba esta de elefante. Entonces, pues, cuando ya íbamos llegando en el helicóptero que yo iba,
iba el teniente de mi pelotón, Henry Herrick, iba al lado mío sentado y me dice, Ramos, ¿are you scared? Y yo le digo, no, I'm not. No, no estoy asustado, yo no sabía lo que había, yo no sé si él realmente sabía como oficial que era, ¿verdad? Pero yo pues no sabía. Hermano, cuando fuimos llegando a ese sitio, ya empezó el fuego de abajo. Los helicópteros no posaban, ellos bajaban a cierta y uno se tiraba del helicóptero y caía dentro de la hierba elefante. Ahí uno se cogía, ¿verdad? A base del mando que te estaba dando el teniente y el Patún Say y los demás. Nos internábamos en el bosque. ¿Qué pasa? Que estamos hablando que era ya como eso de las 2:00 del mediodía de ese día. Cuando el Patún Say y el teniente nos dicen, aprovechen ahora porque el fuego como que cesó un poco. Aprovechen y coman algo. Llevamos las raciones cada cual. Entonces yo me puse a calentar unas latitas que tenía con el fuego ese que no se ve, son pastillas de fuego. Cuando estoy calentando así, empieza un tiroteo. Entonces dice el Patún Say y el teniente, Paco, vamos para el frente, Paco, porque eran tropas que venían enemigas. El siguiente segmento contiene descripciones detalladas de combate, incluyendo escenas de guerra, soldados heridos, explosiones y experiencias traumáticas. Este contenido puede resultar sensible para algunas personas, especialmente veteranos o quienes han vivido experiencias similares. Se recomienda discreción al escuchar. Pues cuando inicia ese tiroteo y el bombardeo aéreo, pues, estaban viniendo muchos morteros. Nos caían por el lado, morteros y fuego de artillería. Yo pensé, yo aquí voy a morir. Cuando vamos así cubriendo, el teniente nos decía, nosotros cubrimos a la derecha, keep going, a la derecha, keep going. Nos siguió metiendo. Y para frente, uno arrastrándose por el piso, cogiendo y esquivándose de los árboles que había, ¿verdad? Uno cubriéndose, porque era lo que nos habían enseñado, ¿verdad? Cuando íbamos en el barco, nos daban mucha película de guerra y cómo uno protegerse y cómo uno en el campo de batalla, ¿ves? Cuando yo estoy así, detrás del árbol, ahí fue que vino la bala y me dio, y me tiró allá, y la sangre salpicó sobre mí, y el dedo se me quedó guindando por un cuerito. La bala vino de este lado, como que me pasó por la... Me tiraron a la cabeza, parece. Pero la de las mano tuya nalgas. estaba ahí al frente. Estaba yo así, pegado del árbol, cuando me vino la bala. Entonces, eso era un caño de sangre. Pues nosotros teníamos uno de medical en el pelotón, pero que entonces empezaron a caer muertos. Y yo mismo me puse un torniquete aquí con el pañuelo que tenía para aguantar la sangre. Hay una pequeña historia al principio que no te la conté, pero eventualmente yo te lo voy a decir. Entonces, pues, estamos ahí, yo estoy en la posición, yo cargaba las balas de la Machine Gun M16 como con 25 magazines, tenía 4 granadas, tenía una mina de Claymore y todo el paquete que lleva uno, ¿verdad? Entonces, pues ya yo estoy sangrando, al Platoon Sergeant le acaban de dar un tiro aquí en la frente, pero estaba vivo, bien. Entonces, el squad leader, un sargento de 5, Savage, de apellido Ernie Savage, que está en el libro. Ernie Savage me ve que estoy sangrando y el Platoon Sergeant sangrando también. Entonces nos arrastra y me dice, vengan al perímetro, al pequeño perímetro del pelotón que se formó. Entonces nos mantuvo ahí, quédense aquí ustedes. Y entonces los demás guardiaban y disparaban, ¿verdad? Porque estábamos en plena batalla. Pues, ¿qué pasa? Que el fuego no paraba, los morteros venían, la artillería venía, y tú escuchabas eso que te pasaban por encima de ti, y tú esperabas que te iba a caer encima. ¿Sí? Y en esa tensión seguimos, estamos hablando que esa batalla empezó como a la 1:00, y eran las 6:00 de la tarde, el fuego no cesaba, herido, no tenía ayuda médica ninguna, porque era demasiado los muertos que había. Cuando estamos ahí ya, yo pensaba que iba a morir. Las tropas enemigas nos tenían rodeados. El resto del batallón tuvo que aguantarse y el teniente del pelotón de nosotros nos llevó muy al frente. Lo que hizo que se separó del resto del batallón y por eso vinieron las tropas enemigas. Si nos tenían rodeados nos iban a matar a todos. Pero nos aguantamos.
Entonces, pues, ¿qué pasa? Que un soldado enemigo, te estoy hablando a una distancia como de aquí a La Palma, ahí. Pues está detrás de La Palma, ya había matado al Gonel, al Assistant y al squad leader. El squad leader mío era Paul Hurdle. Yo me acuerdo de esos nombres. El Gonel y el Assistant, no me acuerdo de los nombres de él porque eran nuevos, acabaditos casi de llegar porque vinieron a reemplazar, que esta es la historia que no te conté al principio, vinieron a reemplazar al Gonel y al Assistant que se ahogaron en el río. Sí, me hiciste ese cuento Yo te hice ese anteriormente cuento. de esos compañeros que Bueno, cruzando ok. uno de esos ríos, pues Eso, no sabían nadar y ellos murieron, se ahogaron. Entonces, ¿qué pasó? Ese Gonel y ese Assistant vinieron a reemplazar a esos dos que habían muerto, ¿verdad? Entonces, como a mí me retiran de ahí y me llevan al perímetro junto con el Platoon Sergeant, pues los que se quedaron ahí, llegaron los soldados enemigos y los liquidaron a los tres, mataron al Gunner, al Assistant y al Squad Leader, Paul Herder. Y seguimos en la batalla ahí fuerte, el tiroteo y los morteros cayendo. Digamos que pasamos toda esa noche bajo ese fuego y artillería. Entonces al otro día el Artio que quedaba vivo porque el teniente muere también. Le metieron un tiro por una nalga y él murió. Él le pasó el comando al Platoon Sergeant que también lo mataron. Y luego a ese Platoon Sergeant herido le pasa el comando a Ernie Savage. Es el que se queda dirigiendo la fuerza aérea que vinieron todo el bombardeo aéreo, los B-52, los F-105, los helicópteros artillados que habían, que le llaman los que tienen por el lado. Aquello era un infierno lo que había allí. Los aviones tirando bombas para abajo, la artillería tirando, el mortero y la balacera abajo. Pues, ¿qué pasa? Que esos mismos que mataron a los Platoon Sergeant, al Gunner Assistant y al Squad Leader, nos tiran una granada al que estaba herido. Yo estoy así sobre la tierra y él está así. La granada cayó aquí, los baratos. A él lo acabó de matar. Él estaba vivo todavía, pero lo acabó de matar. Pero por él yo me salvé. Porque toda la fragmentación grande la cogió. Yo cogí fragmentación en este brazo, por aquí y por aquí. Me entró un fragmento. Pero fueron más bien superficiales, ¿verdad? sí, no fue directo. Exacto, si yo cojo la granada, me cae cerca, me hubiese matado, me echó canto a mí, pero le tocó al Platoon Sergeant que ya estaba. Y así seguimos. Al otro día, era lunes, seguimos todo ese día. Entonces, la información que nos llegaba a través del Ernie Savage, que era el sargento de 5 que se quedó dirigiendo, y se comunicaba con el radio que tenía. Entonces, el gesto del batallón le decían que no podían llegar, que teníamos que tratar de sobrevivir nosotros. Entonces ahí llaman a otro batallón. First of D7 estaba yo. Llamaron al Second of D7, otro batallón de infanteros. Y entonces llegaron frescos a la batalla de nuevo también. El lunes tardecito ya casi que iba a empezar a caer la noche. Logran llegar hasta donde estábamos, ese pelotón. Y nos salvaron a los que estábamos con vida. Murieron 11. En ese momento habían 11 muertos y habíamos 16 heridos. El resto estábamos destruidos completos, pero así nos mantuvimos en la batalla. Ahí, cuando me encuentran en el revolú de árboles caídos, me sacan 2 soldados de los que llamaron nuevos. Entonces me llevaron para atrás, para donde estaba el perímetro del batallón, que ahí era que llegaban los helicópteros de la Cruz Roja, que eran unos aviadores arriesgados y con coraje. Ellos venían y sacaban muertos y heridos. Ese helicóptero venían y nos tiraban dentro, ahí, porque estábamos bajo fuego, muertos y heridos. Y ese helicóptero se despegaba para atrás y se iba. Entonces lo llevaba como a 30 minutos de un hospitalito improvisado militar. Y ahí le daban primera ayuda a uno. Sí, para por lo menos estabilizar Exacto, las cualquier herida heridas, y después de eso ahí sacarlos a otro sitio mayor. exacto, de ahí a los 2 días a mí me volaron para la base Clark en Filipinas, un hospital de la Fuerza Aérea. ¿Y cuánto tiempo estuviste ahí? En el hospital ahí estuve como 7 días.
Y yo llevaba como 20 días que no me había bañado. No había agua, estaba en un campo de batalla en una misión. Entonces, pues lo primero que cuando me llegan a aquel hospital, que vienen las enfermeras, yo digo, yo necesito bañarme. Entonces me consiguieron un kit y me dijeron, mira, aquí están los baños, te bañas. Y yo fui, me di un baño y cuando volví, y me acuesto boca arriba así en la camilla, me daba un mal olor. Muchacho, cuando miro así, yo tenía toda la mano vendada. La mano mía estaba negra. Yo pensaba que tenía gangrena ya. Entonces cuando me miro así, muchos gusanitos saliendo pues entre la gasa. Y yo me volví loco. Me tiro de la camilla y salgo cogiendo por un pasillo que había largo. En dirección contraria venía una doctora. Y me ve que yo voy desesperado y me echa el brazo y me dice, ¿qué le pasa? Pues yo le digo, mire esto. Cuando ella vio que había mucho gusano, me llevó ahí mismo para la sala de operación con 2 médicos más. Entonces me empezaron a quitar aquella vendaje y me empezaron a meter inyecciones hasta que me dejaron un poco descubierto esto. Y entonces, como a los 7 días, me montaron en una ambulancia aérea y me mandaron para la isla de Guam, un hospital del Navy. A todo esto, yo lo que tenía era la payama del hospital, la ropa mía militar, eso estaba pues gajado, eso quedó perdido. Y esa es la ropa que yo tenía, la payama militar, me llevaron a aquel hospital y estamos hablando que era pleno diciembre, como el 10 de diciembre por ahí. Y entonces me empezaron un tratamiento ahí para cortarme la infección que tenía. Tenía que bañarme 4 o 5 veces en el día con un jabón especial que me daban hasta que me cortaron la infección. Entonces me metieron a sala de operación, me cortaron el huesito y me unieron la piel y ahí seguí recuperándome y un 31 de diciembre el hospital me dio de alta, me pusieron en un avión y me regresaron a batalla de nuevo. Así que tú pensabas que te iban a enviar para la casa o no, en algún momento o tú estabas listo para regresar. Fíjate, yo entendía que yo tenía un contrato, que yo era propiedad del Army. Y estando en ese hospital ahí, en Guam, el comisionado residente en Washington, para ese tiempo, Santiago Polanco Abreu, fue con un periodista, un fotógrafo y un político de allí de Guam. Y fue para los hospitales porque tenía la información de que había unos puertorriqueños hospitalizados ahí de Vietnam. Y donde primero llegó fue a la cama donde yo estaba y me entrevistó, me sacó fotos y me hizo esa pregunta, ¿y tú te atreves a volver de nuevo a Vietnam? Yo dije, en estos momentos yo soy propiedad del Army, yo tengo que ir donde ellos me envíen. Pues me dieron de con 31. Y ya estabas empaquetado ya para... En Vietnam. Y como yo no tenía ropa militar, la Cruz Roja me dio, me acuerdo yo, $45. Para aquel tiempo, $45, pues. Y yo me compré un maoncito blanco, yo me acuerdo, y par de t-shirts. Esa era la ropa que yo tenía. Y así yo regresé a Vietnam, en ropa civil. ¿Y cuánto tiempo más tuviste antes de regresar para...? Allá en Vietnam, sí, después 7 meses. Y entonces ahí fue terminaste tu misión. Exacto. Cuando yo llegué allá, pues llego al mismo batallón que estaba, en An Khe. Entonces, pues, a los 2 días de haber llegado allí, salía una misión para el mismo sitio donde había sido esa batalla que murió muchos americanos y donde me dieron a mí. Salía una misión para allá. Pero yo tenía la mano un poco hinchada todavía. Y le digo al First Sergeant, en estos momentos no me siento ready para ir a esa misión. Entonces le enseñé la razón, tenía la mano hinchada todavía, acababa de regresar del hospital. Entonces me dijo, no te preocupes, you're gonna stay here. Al otro día, cuando salen todos para la misión esa, pues yo me quedé con otros más que habían, que estaban muchos de ellos enfermos de alguna cosa, pero nos pusieron a guardiar en el área donde estaba la compañía. Entonces, la función que yo tenía, una de las funciones era recoger la ropa de los que mataban allá. Yo tenía un amigo, Algarín, de Arroyo era él, y fuimos al banco, yo tengo retratos por ahí con él. Pues Algarín tenía una guitarra y tocaba. Ese día que yo llegué de regreso ahí, pues esa noche él estaba tocando y tomando cerveza, con otros más que habían que salían al otro día para la misión.
Entonces, cuando me ven, se sorprenden, porque ellos pensaban que yo había muerto, no sabían de mí. Entonces, pues esa noche estuve allí compartiendo con ellos y al otro día la función que tuve fue recoger la ropa de los que mataban y el primero que mataron fue Algarín, así amigo mío. De ahí inmediatamente, como al medio haber llegado allí, asignaron a un pelotón que le llamaron el Security Platoon. Ese pelotón lo que hacía era, en las misiones, cuando salían las misiones de combate, salíamos primero al área donde iban a poner lo de las comunicaciones y eso, a limpiar eso. Y entonces, pues nosotros guardiábamos ahí lo que iban llegando. Eso fue una función muy peligrosa también. Gracias a Dios, aparte de guardiar ahí, salíamos a hacer el security a los convoys que iban con municiones, con alimentos, y que venían de Saigón. Eran por unos callejones, pero gracias a Dios pude pasar el resto de los meses que me quedaban. En la última misión fue una misión llevada 38 días en el monte, en un área que se llamaba Kontum. Estuve en Kontum ahí y gracias a Dios pude pasar, y esa última noche que yo estaba en mi posición con otros de los compañeros, y ya al otro día se suponía que yo me tenían que devolver a la base para licenciarme. Pues entonces da la casualidad que esa noche estoy en mi posición cuando aparece el squad leader con mis órdenes. Me dice, Ramos, ya te vas mañana. Y me dio las órdenes. Y yo rezando, yo dije, Dios mío, que no me vayan a matar esta noche. Me quedé con mis órdenes, ¿verdad? Al otro día supuestamente me devolvían el helicóptero que iba a llevar las comidas, el desayuno. Como a los 15 minutos él se fue, me dio la zona y se fue. Como a los 15 minutos regresó. Y regresó con un soldado. Y me dice, vente, este te va a reemplazar a ti esta noche, vente tú conmigo. Y duermes esta noche donde están los del comedor y eso. Y ahí al otro día me hicieron una pequeña ceremonia después del desayuno y me despidieron. Regresé aunque me dieron estas medallas. Y regresé aunque para entonces hacer el clearance en finanzas y eso, para regresar a los estados. Volamos de Quiñón, Vietnam, estuvimos Filipinas, Japón y llegamos a San Francisco, California. De ahí de San Francisco, California, estuve una semana haciendo el clearance allí, militar. Y entonces, pues, yo le dije que quería licenciarme en Puerto Rico. Y entonces me hicieron pasaje y eso para regresar acá a Puerto Rico. Acá me licencié. Ahí en Buchanan. En Buchanan. Y ahí para efecto terminaste tu carrera. Exactamente, ahí terminó mi carrera militar. Y obviamente uno se queda activo, en reserva activa, tiene que 4 años más, pero nunca me volvieron a llamar. Como muchos que regresaron de Vietnam, llegaste afectado físicamente y emocionalmente por el conflicto. Para añadirle a eso, Vietnam no fue bien recibido por el público por su contexto político. ¿Cómo se manifestaba ese silencio en tu día a día y cómo pudiste manejar esa batalla interna? Precisamente eso fue un secreto militar para mí. Cuando me licencié, llegué a Puerto Rico como a las 12 de la noche. Y mis hermanos fueron a buscarme al aeropuerto y así regresé a casa. Entonces, al otro día es que mis papás se enteran de que yo regresaba de la guerra. Al otro día ellos no sabían. Bueno, no podía dormir porque soñaba con guerra y era difícil. Y yo digo, ¿qué voy a hacer? Entonces, pues, ahí es que yo para entrar a la universidad. Yo no había cogido el College Board. Como yo me licencié en agosto, el College Board lo daban en noviembre. Entonces lo que hice fue buscar información, estudiar para el College Board, coger el College Board en noviembre y en enero empecé la universidad. Por cierto, entré por el Puerto Rico Junior College, que estaba en Cubey, colegio de nivel universitario. Como entré en enero, no en agosto, y de enero a mayo cogí 14 créditos, los pasé, me matriculé, cogí verano,
12 créditos y los aprobé. Completé 27 créditos en ese semestre y el verano. Entonces, pues ahí me transferí a la Universidad de Puerto Rico. Pues estuve en la universidad en los 6 meses de enero. Quería mantenerme como bien ocupado y eso me estaba ayudando a ir volviendo a la normalidad. La universidad para ese tiempo se enteraron que yo regresaba de Vietnam porque me matriculé, el ejército era el que me pagaba los estudios. Los jóvenes que habían para ese tiempo, que estaban bien nerviosos, porque la guerra estaba en todo su apogeo, muchos puertorriqueños muriendo, muchos esquivaban, entonces se maravillaban que yo, jovencito, ya había cumplido, había regresado y estaba. Entonces, pues a veces me preguntaban. Sí, que cómo fue la experiencia. Exacto, sí. ¿Fueron preguntas más como de Sí. curiosidad o más de como de ignorancia? Curiosidad y ambas cosas, porque de afuera uno lo puede ver como una aventura, pero mi hermano, en un campo de batalla uno sufre noche y día, en el monte metido bajo agua, sol y sereno, y tú vives hoy pensando que posiblemente mañana va a ser cadáver. Tú vives bajo esa presión, esa ansiedad, ¿verdad? Pero pues gracias a Dios pude, yo me mantuve, yo conseguí un trabajito part-time para ayudarme en los mismos estudios, aparte de que el gobierno me pagaba. Lucy era mi novia. Cuando yo estaba en Vietnam, ya Lucy era mi novia. Lucy me ayudó mucho a ir batallando con la situación que tenía, ¿verdad? Aunque, ¿verdad? Yo tampoco le decía el detalle de las cosas, ¿verdad? Pero sí, ella sabía que yo había regresado del ejército. Ella notaba que yo estaba tratando de organizarme y echar para adelante, ¿ves? A diferencia de muchos otros veteranos que llegó de allá y cogían otra ruta alterna, ¿verdad? Porque sus recursos eran limitados, Sí. ya sea familiares o los demás, pero tú pues por lo menos tuviste ese recurso para ayudarte. Sí. Yo fui de los primeros puertorriqueños que fui a la guerra. Y fui con la división esa de caballería, que fue la primera que enviaron para allá. Iban muchos puertorriqueños en diferentes batallones, ¿verdad? Pero de mi pueblo yo creo que yo fui de los primeros de Manatí. A pesar de todo lo que tuviste que manejar, construiste una vida como esposo y padre que te ayudó a estar presente para tu familia durante esos años, incluso durante esos momentos difíciles. Cuando yo estoy en segundo año de universidad, me caso con Lucy. Ella fue mi bastón prácticamente, porque tuvimos un hijo y ella trabajaba, teníamos el nene, ella estaba pendiente, yo estudiaba por la noche. Yo llegaba a casa a las 10 de la noche, 10:30, y ella me esperaba, me tenía las comidas. Usted sabe que ella siempre estuvo ahí conmigo de frente. Ella prácticamente se encargaba de todo en la casa. Y yo estudiaba y trabajaba, obviamente. Terminé la universidad estando ahí en la farmacéutica. Entonces de ahí pues me ofrecieron una posición de auditor para el gobierno federal, con agricultura federal para el OIG, Office of the Inspector General. Entonces las oficinas estaban aquí en Puerto Rico, en el edificio federal. Todo esto, tengo el support completo de Lucy. El auditor tiene que viajar y Lucy era la que estaba de frente con los hijos. Y eso pues me mantuvo ayudándome con la situación mental que yo sé que yo tenía, porque los trabajos yo tenía que darme. Cuando iba a San Tomás, digamos, a trabajar, si iba para allá, para la isla, tenía que quedarme en los hoteles. Entonces de noche yo estoy solo y de noche es que te vienen. Todos esos recuerdos. Sí. Y tenía que pelear con eso, y tenía que batallar con eso, pues tenía que salir adelante, ¿verdad? Y trabajando con agricultura llevaba como 8 años. Me transfirieron a trabajar permanentemente para Nueva York. Era cuando aquellas quemazones que habían en Nueva York. Entonces pues me transfirieron con mi esposa y mis hijos. Y yo no acepté el transfer y me quedé desempleado, David. Y los 3 nenes ya estaban en colegio. Y yo digo, y ahora, Dios mío, ¿qué hago? Bueno, Lucy ya no trabajaba afuera. Y Lucy hacía bizcochos de bodas y cumpleaños y eso. Y ella se buscaba su chavito en eso. Pero yo me quedé desempleado. Tuve 6 meses. Eso me afectó también. Para muchos veteranos hablar de esta experiencia puede ser bien difícil,
¿Qué ha cambiado para ti a lo largo de los años que te ha facilitado abrirte ahora, casi 60 años después? David, mira, yo una vez me retiro, pues entonces como que empezó a aflorar esas memorias y como que empezó a atacarme eso de Sí, nuevo. pues estabas desocupado. Sí, entonces pues yo fui aquí la misma en Arecibo y hablo con el doctor que me atendía, Hernández, y me dice, Hernández, me está pasando esto. Entonces le conté la historia mía militar y le digo, me está pasando esto, y me dice, tú tienes PTSD. O sea, a todo eso nadie te había diagnosticado todavía No, con porque PTSD. yo nunca había ido, yo le tenía miedo o sea, como que me preocupaba ir al hospital de veteranos, que le daban pastillas, los muchachos que se licenciaron, se metían a los hospitales, entonces con los problemas mentales, ¿verdad? Le daban pastillas y eso, y muchos de ellos murieron. Del barrio mío, allá en Manatí, muchachos jóvenes que regresaron después que yo había regresado de la guerra y que ellos fueron, y que regresaron, yo los vi morir, metidos en alcohol, en droga. Gracias a Dios, en ese aspecto yo pude mantenerme fuera de eso. Yo ni cigarrillo fumé. Así que tú lo hiciste a cold turkey, como dicen. Sí, por esfuerzo propio. Ujú. Pues yo sabía que tenía un problema, que tenía que bregar con eso. Sí, pero muchas personas buscan, Sí. ¿verdad?, otras maneras de ir Exacto. cancelando el ruido o entumecerse, ¿verdad? Y tú lo hiciste Exacto. sin ningún tipo de otro estimulante, ¿verdad?, externo. Y siempre con la ayuda de Lucy. Ujú. Siempre con la ayuda de Lucy. Y eso me llevó, después que el doctor me dijo, tiene esto, entonces me refirió a la clínica de salud mental y me evaluaron y se determinó eso mismo, certificaron que yo tenía ese padecimiento. Perdón. No te apures, estamos en confianza. E inclusive he podido bregar con esa situación y me ayudaron mucho. Y gracias a Dios, pues, ahora puedo hablar de eso. Ahora puedo expresarme. Ujú. Primero se me era difícil, pero estamos batallando. Quiero terminar en una nota un poquito más elevada, ¿verdad? Me gustaría que nos contara aquella experiencia que tuviste cuando estaba el autor del libro When We Were Soldiers allá en Virginia. Cuéntanos un poquito de cómo fue esa experiencia para ti. Sí, da la casualidad que yo fui a visitar a mi hija, a Virginia, donde ella vive. Lucy y yo llegamos. Me acuerdo yo que llegamos viernes. Sábado por la mañana, yo me puse a leer el periódico y leo la noticia que Joseph Galloway, el autor del libro, iba a dar una conferencia en la Universidad de Virginia con respecto al 50 aniversario de la guerra de Vietnam. Entonces yo se lo digo a Magali, mira, este señor Joseph Galloway, que fue el writer que estaba en la guerra con nosotros, va a dar una conferencia con respecto a la batalla de Yadran Valley. Y ahí fue donde ahí murieron. Y el papi, yo mañana te voy a llevar. Al otro día fuimos. Ella me llevó con Lucy y yo, los tres nos fuimos. Y llegamos temprano a aquel teatro de la universidad. Y entramos. Y nos sentamos en la primera fila. Aquel teatro se fue llenando, llenando. Cuando llega Joseph Galloway y llega al podio al frente, y cuando se va a presentar, Magali se paró rápido y fue donde él. Y Magali le dice, ¿usted es Joseph Galloway? Y él le dice, sí, yo soy Joseph Galloway. Me dice, aquí yo tengo a mi papá, que es un sobreviviente del Lost Platoon de la batalla de Yadran Valley. Aquel señor me llamó para el frente y el teatro se paró completo a aplaudirme. Te dieron una ovación ahí. Sí, entonces Magali tenía el libro de We Were Soldiers. Ella lo compró. Te voy a contar esa historia más luego, cómo llegó ese libro a mí. Yo no sabía de eso, de esa película. Entonces él me lo dedicó. El libro
me puso un comentario a un héroe de la guerra. Bien. Yo tengo el libro ahí, yo no sé, te lo enseñé. No le he visto el tuyo, ¿verdad? Yo tengo mi copia firmada por ti. Para mí ese vale más que la firma del autor. Te voy a enseñar ese libro, David. Yo lo tengo aquí. El libro que me escribió él. Míralo aquí. Míralo aquí. Lo tenía ahí ready para mí. Este es otro libro. Pues yo tengo el de carpeta dura, que es el que tú tienes. Ajá. Este es de la nena. El que tenía Magali. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, sí. Míralo aquí. Dice Tucali Ramos, USA, Bravo Company, 1st and the 7th Cavalry, 65 to 66. With thanks to a hero of this battle, Joseph Galloway. Ese fue en el 2015. Tremenda experiencia. Ahora, cuéntanos cómo llegó ese libro a donde ti, porque sé que también está tu hijo envuelto en esta historia. Te voy a decir cómo llegó ese libro a mí y cómo yo me enteré que existía esa película. Pues viviendo aquí ya, me llama mi hijo de Nueva York. Me dice, mira papi, mi amiga de Puerto Rico, el esposo es militar y es teniente. Y están utilizando un libro de una película de Vietnam que se titula We Were Soldiers, Once and Young. Y entonces la amiga lo llamó porque el esposo le dice, mira, aquí está el nombre del amigo tuyo que se llama Cali Ramos, porque ese nombre es raro, Cali Ramos. Entonces mi hijo le dice, pues no, ese es el papá mío que fue el que estuvo en esa batalla. Y entonces el hijo mío me mandó el libro que tengo de allá, el otro libro que yo tengo, que es el mismo que tiene el carpetador, me lo mandó de Nueva York. Y yo leí el libro. Y es una narrativa literal de lo que pasó día a día en esa batalla. Desde el planning, todo completo. Y las personas que se mencionan ahí son los nombres de los soldados que estaban allí. Sí, creo que al final hacen como un nombramiento completo de todas las personas. De todas las personas. ¿Has visto la película o no la has visto? Yo vi esa película que la pasaron allí en el teatro a todo el mundo. Cuando terminó esa película, gracias a Dios yo estaba con Lucy Magali porque al lado de ella me siento como protegido. Al lado de Lucy y de mis hijas, yo me siento protegido. Y yo pude ver esa película, pero me envolví, ¿sabes? Me veía yo en el monte peleando. Entonces, después que terminó, muchachos, la gente se me fueron detrás para que le firmara el libro. Qué bien, qué bien. Tremenda experiencia. Sí. Cali, lo vamos a dejar aquí, pero antes de cerrar, quiero darte gracias por tu servicio, gracias por lo que has hecho. También hay que darle gracias por su servicio a tu esposa, a tus hijos, que son también grandes admiradores tuyos y con toda la razón. Exactamente. Yo le doy realmente las gracias a mis hijos, a mi esposa, especialmente porque me han ayudado a superar todas esas barreras y situaciones mentales, ¿verdad? Pero eso pues realmente me ayuda mucho. Queremos recordarle que Blue Reef sigue siendo nuestro partner oficial de esta temporada. Sus productos duraderos, antimicrobianos y hechos para resistir el clima caribeño mantienen la calidad que los distingue. Como negocio creado y operado por veteranos, su compromiso con la confiabilidad y precisión sigue siendo parte de su esencia. Visita bluereefpr.com para que vean la variedad de gorras y rash guards inspirados en el Mar Caribe. Así que vive, siente y disfruta el arrecife con Blue Reef. Queremos informar que este próximo 23 de mayo se estará llevando a cabo Walk of Honor, un evento dedicado a recordar y rendir homenaje a los veteranos que han fallecido tras servir con honor en distintos conflictos. La caminata es apoyada por la Legión Americana y estará comenzando a las 8 de la mañana con salida desde la carretera 110 frente al negocio Coffee Spot y culminando en el cementerio Atlantic Gardens. Este evento es más que una caminata, es un acto de respeto, memoria y comunidad. Honremos su servicio, recordemos su sacrificio y por supuesto nunca los olvidemos.
En nuestro próximo episodio estaremos conversando con la doctora Patricia Rivera sobre los beneficios de la quiropráctica, así que estén pendientes. Para apoyar nuestro proyecto, pueden ir a nuestra página de Facebook y darle like. También nos pueden seguir en Instagram y YouTube para contenido adicional. Y por último, solo falta decir, Gracias por tu servicio.